Estoy cargando algo de la grabación. Ahora sí empezó ya. Bueno, entonces quiero empezar con unas diapositivas el día de hoy. Voy a poner aquí toda la ventana para que podamos movernos entre las diferentes ventanas. Vamos a poner aquí una vez el tablero. Listo. Vamos a refrescar aquí el tablero. Ahí sí ya me aparece. Voy a cambiarle el nombre. Después de que necesitemos eso. Entonces, de igual manera, para los que están nuevos aquí, hay una herramienta de Google que se llama Jamboard, que es un tablero virtual que me permite pues como tomar las notas. Después esto lo podemos llevar a un PDF y queda en la carpeta. Ahorita todos ya les comparto acceso, ya creé aquí la carpeta, no sé si todos la estén viendo. En Google Drive vamos a ir alimentando las clases uno a uno. Les comparto en un momento los permisos. Aquí entonces estaría alimentando la ruta con la clase o por lo menos las diapositivas que tengo en PowerPoint más las notas que estamos haciendo en vivo pues en la clase que quedarían como un PDF y adicional voy a sumarle las grabaciones de Meet que me quedan a mí, a ustedes creo que les llega es un link, pero las voy a ir arrastrando como para que todos tengamos bien organizada la carpeta. Les contaba que la carpeta que tenemos normalmente en este curso consta pues de clases una a una, de tablas, de consulta que tiene información técnica, algunos componentes. Ahora miraremos estos catálogos de ventiladores, algunos libros y suelo poner pues como también aquí los talleres y algunos recursos pues de fórmulas o conversiones. Entonces trataré siempre cada semestre a semestre trato de mejorar aún más el contenido y de ahí pues que no les esté compartiendo una de las carpetas previas, sino que vamos a ir alimentando una a una. Bueno, entonces si no tenemos, si alguien tiene alguna duda hasta el momento de por lo menos la dinámica que vamos a tener, me cuenta. Si no, entonces démosle ya candela a este tema. Chicos, entonces ya saben pues de qué se trata. Ya hice un pequeño cronograma del curso. Recordemos que vamos a calificar con estos porcentajes. 15% este primer capítulo de ventiladores y ventilación general y ya de 25% en los temas restantes. Nos iremos hasta, perdón, ya había aquí un error. Aquí se me fue noviembre, me disculpan. Entonces lo haremos en esos 4 capítulos. Como les digo, ya diseñé pues las clases para que se enmarquen en este cronograma. De todo el 100% de la calificación, estos se hacen ya sea, vamos a ver si hacemos talleres o parciales, dependiendo lo que hacemos. Yo tendría pues o tenía unos parciales presenciales que eran los que hacíamos en el salón. Trataré de hacerlo un poquito más virtual pues y que nos facilite aún más la vida, pero es esto. Aquí estamos sumando como en el 90% del curso, espérate, 25, 50, 75, 80, 90, el otro 10% sería pues estos controles de asistencia que hago en cada sesión. Al transcurso de toda la sesión hasta el mediodía yo tomo ahí varias veces, pasa que se caen algunas conexiones, vuelven y se conectan, entonces hago 2 o 3 tomas ahí con la extensión que instalé y ahí pues haremos el control de asistencia para todo el curso. Entonces, como les digo, vamos a concentrarnos en este momento, en esta semana del 15 de agosto al 5 de septiembre, empezando como tal el día de hoy.
Ya ahorita les digo más o menos cómo vamos a distribuir las cosas, pero quiero contarles es de estas fechas límite. O sea, ¿qué va a pasar el 5 de septiembre, el 3 de octubre, el 31 de octubre y el 28 de noviembre? Pues yo trato de diseñar ese sábado para que podamos hacer las actividades evaluativas y al mismo tiempo clases, ya sea finalizar el tema o en su defecto comenzar el siguiente, y eso nos ayuda a ahorrar tiempo. Es mucho más fácil llegar a las 8 y empezar con un parcial o empezar con la actividad evaluativa que ponernos a dar clase y que en el otro bloque hagamos el examen. Entonces, casi siempre suelo que estos días que les estoy poniendo acá, 5 de septiembre, 3 de octubre, 31 de octubre y 28 de noviembre, aunque este sé que es el último día, que hagamos primero el examen, primero la actividad evaluativa y el siguiente bloque de clase hacemos o comenzamos la clase del siguiente tema, y eso nos va a permitir ganar ya 2 horas en cada uno de estos días para que el 28 de noviembre, que es la fecha límite ya de finalización del semestre, pues yo prácticamente ese día les esté, o días antes a veces les esté montando notas. Entonces, como les digo, si bien este es el plan, la idea es siempre ir ahorrando tiempo para que en las últimas semanas, que es donde ustedes están en la mayoría de los casos más apretados, pues tengamos ya este curso aprobado sin ningún tipo de inconveniente. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo quiero ver si yo me... No, yo creo que si yo estoy en full screen no puedo ver reacciones de ustedes, pero me va a ir pasando aquí. Listo. Hasta el momento todo muy bien. Eh, bueno, yo creo que aquí ya tenemos más claridad de cómo nos vamos a ir. Entonces, chicos, en este primer capítulo que comprende de nuevo las fechas del 15 de agosto al 5 de septiembre, vamos a tratar todo lo que es ventiladores y Profe, ventilación general, ¿sí? disculpe, antes de que comience con el tema, una pregunta con el calendario. ¿Tuvo en cuenta la semana universitaria? Ah, perdón, estaba aquí en mute. El cronograma oficial de la escuela aún no me lo han compartido y por eso no he tenido ese detalle, pero no quiero decir que estrictamente voy a seguir el cronograma que está acá, en pro de que si hay que hacer alguna modificación en un sábado o en un día en particular, prácticamente es como esa negociación que vamos a estar haciendo en el transcurso del semestre. Entonces, sí tienes razón, no he hecho ese match todavía con el calendario universitario, eh, casi siempre porque pues todos los sábados o días festivos pues no afectan, digamos, en términos generales este curso, pero en ese particular miramos. Si quieres me das la fecha y yo valido cómo podemos hacer, pero quiero es como presentarles el cronograma de manera muy general. Sí, profe, disculpe. Aparece en el calendario que mandaron en el correo los representantes del 21 al 26 de septiembre. Bueno, si nos da más o menos para el siguiente curso. Sí, o sea, puede que sí nos dé por acá. Como tal te digo, no había recibido el oficial, tú dices que es el de representación, pero sí, me serviría, si quieres me lo envías a mi correo, que prácticamente esas comunicaciones oficiales en la mayoría de las veces me ha tocado pedirlas, pues aunque tengo mi correo estudiantil desde que estudié en la U. Pero bueno, muchas gracias. Es que no alcancé a ver quién fue quien me habló. Jaime. Es que, anyway, bueno. Listo, profe, ya se lo envió. ¿Eres Jaime? Que ya no me aparece quién está hablando. Sí, señor. Yo tengo acá una... Profe, los parciales duran entonces 2 horas. Sí, se pueden hacer en 2 horas sin ningún problema. Ok, gracias. Vale. No me gustó este grid que instalé acá, no lo he podido hacer funcionar bien. Pero bueno, vamos a ver si ya me deja crear la toma de asistencia. Profe, pero si en caso
de inestabilidad en el internet, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué pena tenés? Pues, si digamos en el día del parcial ahí uno tiene inestabilidad en la web o en el internet, ¿qué se podría hacer? No, es que realmente los parciales son, o sea, yo les envío un documento, ustedes me lo devuelven eh, solucionado, pues realmente ahí, pues la estabilidad continua del internet no va a ser una dificultad. Eh, Estaría abierto siempre en el MID, aquí me imagino que alguna duda en particular, alguna orientación cercana, pero pues suelo hacer que estos parciales sean, ¿cómo decirlo? Pues desatendidos completamente, ¿cierto? O sea, no tengo que estar ahí haciendo, ustedes hacen sus cálculos, demás, me ponen el resultado, bueno, pues ahí miraremos si lo hacemos mediante una herramienta online o algo semejante. Pero bueno, volviendo chicos en prueba de hacer la clase eficiente, tenemos estos 40 minuticos para que vamos a tomarnos algún café. Entonces, volviendo chicos aquí al tema, lo que vamos a desarrollar en estas 3 semanas, hoy les traigo es todo un resumen completo del tema de ventiladores, que aprendamos muy bien qué son estas máquinas, para qué sirven y demás. En la próxima clase ya empezaremos a hacer algunos ejercicios en pro de entender cómo se dimensionan, cómo son las leyes de los ventiladores, cómo eh, digamos, de manera práctica puedo empezar a moverlos entre condiciones estándar y condiciones reales. Ya voy a hacerles más, más énfasis en ese momento. Y en la última clase, que es la semana, bueno, en 15 días, darles un brochazo bastante grande de tema de ventilación general, de cómo estos ventiladores que ya vimos se usan en aplicaciones de ventilación sencillas, simples, y cómo se deben calcular ese tipo de cosas. De ahí, pues, o de estos temas, entre hoy, la semana siguiente y la de arriba, saldría ya pues como todo el tema del parcial que evaluamos en la semana del 5 de septiembre. Ya haríamos una primera actividad evaluativa, que ya de aquí a esa fecha pues les estaré contando cómo va a ser. ¿Listo? Entonces es esto, hoy vamos a hablar como tal todo el tema de ventiladores. El capítulo abarca desde estas generalidades, definiciones, que entendamos muy bien qué son, hasta criterios de selección, ¿cierto? Que tengamos todos esos criterios y cómo se relacionan con los sistemas de ventilación, que de lo que hablamos la vez pasada son todos estos ductos, sistemas de distribución de aire, ¿cierto? Porque es un conjunto de cosas entre una máquina que impulsa y un sistema que reparte o distribuye. Ventilación general como tal es un capítulo que de manera introductoria no requiere de ductos, llamémoslo así. Se Profe, refiere es a la ventilación. ¿Sí? Que no me queda claro, pues que no sé si mencionaron de pronto en la clase pasada la bibliografía, pues como el libro a seguir o los algo En un que pueda momentico te cuento al respecto. listo. Ya aquí en la siguiente diapositiva les iba a mostrar eso para los que no han hablado de eso. No habían escuchado. Perdón, no creo que exacto, no la incluí ya ahorita. Termino acá esta partecita y te digo. Entonces, ventilación general, chicos, es la ventilación de recintos con un simple ventilador. Entonces, por ejemplo, estos ventiladores que tú ves incrustados en la pared de no sé, de una bodega, por decir algo así. O voy a poner un gran ventilador que mueva aire en un, en un recinto donde guardo granos, por ejemplo. Ese tipo de cosas se le denomina ventilación general, donde yo no voy de manera específica a sacar un contaminante. Ya miraremos pues más detalle cuáles son las condiciones, pero no son ventilaciones de carácter de seguridad industrial, son más de ambiente fresco, de garantizar o sacar una humedad, bueno, son cosas de ese tipo, pues circulación de aire, llamémoslo así. Entonces, eso van a ser pues lo que vamos a hacer en estas próximas 3 semanas, incluyendo la de hoy. En el tema de bibliografía, voy a abrir
la misma que tenía de la clase pasada. Aquí no hay un libro guía que comprenda estos tres mundos de ventilación, refrigeración y aire acondicionado. Por el contrario, nosotros tenemos, o por lo menos las referencias de las que hice uso cuando construí este curso hace ya 2 años, eh, son libros que están enfocados a ciertas áreas en particular. Entonces, lo que es ventiladores y ventilación industrial aparece ampliamente en los catálogos de biblioteca como ventilación industrial o industrial ventilation, o ventiladores, turbomáquinas. Ustedes pueden acceder a información particular en muchos libros. En el tema de refrigeración y aire acondicionado, este es un libro muy bueno, ¿cierto? El tema de refrigeración también lo saco de otros apartes que tenía, no solamente del curso que yo vi, sino de otros libros. Entonces, lo que he tratado de hacer acá, como les digo, es consolidar toda la información bibliográfica en unas diapositivas, en un contenido del curso, de tal manera que aquí, digamos, les quede ese brochazo que les menciono para que tengan buenos criterios de selección de componentes, más allá de que haya un solo libro que nos permita abarcar todo el curso. Capítulo 1, ventilación; capítulo 2, refrigeración; así no lo hay. No lo hay, lamentablemente, pues, y no lo veo tampoco muy práctico, porque realmente cuando uno se profesionaliza en este tipo de cosas, usted se vuelve muy teso en máquinas, o se vuelve muy teso en ductos, o se vuelve muy teso en aislamientos, o se vuelve muy teso en sistemas de producción de frío. Entonces, digamos, este curso como electivo busca que ustedes tengan esos criterios, de ahí que no tengamos eso. Espero que eso supla pues como tu pregunta. Y también es la invitación pues a ustedes, cualquier tema de estos lo pueden ir a consultar de manera independiente, pueden tener recursos a futuro que les sirva para tomar mejores decisiones y profesionalizarse, o investigar más a fondo ciertas cosas. Entonces eso es pues como lo que les quería dar de introducción. Hablando ahora sí del tema de ventiladores. Mira dónde tengo el lásercito. Puntero láser, esto, ahora sí. Entonces, ¿qué son los ventiladores, muchachos? Más allá de entender en qué rama de las máquinas estamos hablando aquí, es que entendamos el principal propósito de una máquina impulsora de un fluido. O sea, para yo mover cualquier fluido, el que sea compresible, no compresible, y lo tenga que mover a través de un sistema, ya sea confinado, una tubería, un ducto, un sistema cerrado, una habitación, por ejemplo, es eso, es un sistema cerrado, ¿cierto? Sin decir que es algo que esté abierto al ambiente. Entonces, cuando yo quiero mover ese fluido, es necesario suministrarle energía de alguna manera, ¿cierto? En el caso particular de los ventiladores, sabemos por concepto general que es una máquina que gira, ¿cierto? A una velocidad determinada, y ese movimiento entrega energía cinética al aire, y ustedes la perciben cuando se paran enfrente de un ventilador. Entonces, esta energía que le estamos dando, que ya voy a describir más o menos de qué se trata esa transformación, pero cuando yo le doy esa energía cinética, porque lo que estoy haciendo es moviendo el aire, eso se transforma en presión estática parcialmente, la otra parte es dinámica, ahorita les hablaré, pero es eso, veámoslo como una máquina que simplemente le entrega energía cinética a un sistema. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros para hablar de ventiladores? Dentro del gran grupo de las máquinas, hay máquinas que salen pues de aquí, de este contexto, que son máquinas eléctricas o máquinas herramientas, de ahí pues no tienen nada que ver. Máquinas de fluido, entre ellas hay dos grandes grupos: las térmicas, ¿cierto? Que es todo lo que estudiamos en termodinámica, turbinas, calderas, ese tipo de máquinas se pueden llamar de ese lado, y otras que son netamente hidráulicas por funcionar con un fluido. Perdón, las calderas, perdón, las turbinas hacen parte de las hidráulicas. En las térmicas estamos hablando de calderas y este tipo de máquinas que no usan como tal movimiento hidráulico, movimiento mecánico para transmitirlo a hidráulico. Aquí tenemos dos grandes grupos que son turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo. En estas máquinas de desplazamiento positivo ahí están motores, generadores, y entre otras cosas, transmisiones, ese tipo de cajas de cambios, etcétera. Y en turbomaquinaria
hay dos grandes, ¿cierto? Unos que son generadores y otros que son como consumidores, llamémoslos así. ¿De qué? De presión. Entonces, en la turbomaquinaria, que el principio activo de funcionamiento de la turbomaquinaria es la presión, están los que generan presión y consumen presión, entre ellos pues, los motores o turbinas hidráulicas son aquellos que consumen presión para transformarlo en un movimiento mecánico. Y en el caso de los generadores, pues es al contrario, tenemos un movimiento mecánico que se transforma en presión. Para el caso de los líquidos son las bombas, y son aquellas que elevan la presión para poder mover el fluido a través de un sistema. Y en el caso de gases, es los ventiladores, ¿cierto? Aquí también hay uno que se puede denominar compresor, pero un compresor, ahorita vamos a ver la gran diferencia, no es un gran generador de caudal. Entonces, a los compresores casi siempre los ubican como una máquina de desplazamiento positivo, dependiendo de su configuración, si tiene un tanque o no, puede volverse una máquina térmica o dependiendo si la salida de presión es a la línea, puede decirse que puede estar en el grupo de turbomaquinaria, pero depende del tipo de compresor. Entonces no quiero ahondar en eso. Recordemos que dentro de este árbol de máquinas en donde vamos a estar hoy es en el de ventiladores por ser generadores de presión. ¿Para qué es esa presión? Para poder mover un fluido a través de un ducto. Entonces yo creo que ese es el principio básico para que entendamos en dónde estamos parados en este mundo pues, de las ciencias térmicas y la turbomaquinaria. Y como tal, hay dos grandes tipos de ventiladores, los axiales y los centrífugos, ¿cierto? Ahí es donde nos vamos a concentrar aquí, habiendo muchas, ¿cómo se dice? Muchas familias derivadas de los axiales y muchos tipos de centrífugos. La idea es que hoy le demos un brochazo, pues, como a todas esas, a esos tipos. Entonces, bueno. La pregunta que quiero hacerles o que quiero que se lleven ahora para que mucho más adelante, en 3, 4 semanas que estemos haciendo una muy buena selección de un ventilador, quiero que desde hoy se lleven el principio básico o el criterio básico de selección de un ventilador y cómo se debe seleccionar en tres grandes criterios. Entonces, hoy les voy a dar ese 1, 2, 3 de los ventiladores para que en el transcurso de esta clase y la siguiente tengan esos criterios ya, ahora sí, muy claros, llamémoslo de esa manera, para que puedan hacer una buena selección. Entonces, como ya dijimos que los ventiladores son máquinas que permiten ese movimiento del aire, el criterio básico aquí es que tienen una capacidad de poner en movimiento cierta cantidad de aire. Esa cierta cantidad de aire, muchachos, este es uno de las unidades que vamos a hablar mucho en este curso, es el caudal, ¿cierto? El caudal visto como cantidad de aire en, en cierta unidad de tiempo. Me voy a pasar por aquí rápidamente para que nos vaya quedando esos criterios. Entonces, cuando hablamos de caudal, chicos, yo si lo puedo mejor poner en rojo, ¿sí? Entonces, ese caudal Q que nosotros vamos a tener en este curso en diferentes cosas, siempre va a ser esa relación de cuánto o cuánta masa, casi siempre se definen de esa manera, en cuánto tiempo, ¿sí? Eso para nosotros va a ser caudal. Y es una característica importantísima de los ventiladores, que los van a encontrar en catálogos y lo van a encontrar en diferentes puntos. Y lo otro como tal siempre va a ser la presión, que es una característica de cuánto, llamémoslo así, como cuánto trabajo, ¿cierto? Sin decir esto no es el trabajo termodinámico, no, esto no es esto. Simplemente quiero decir como cuánto trabajo en pro de mi objetivo, que es impulsar material, es lo que voy a lograr aquí, ¿cierto? Entonces, véanlo de esa manera.
Yo creo que es la mejor manera de entender muy bien de qué se trata esto. Entonces, el 1, 2, 3 que les quiero traer hoy para los ventiladores, como número uno y más importante, les quiero poner acá el nivel de ruido, que, que, que la gente diría, no, pues, ¿cómo decirlo? No, pues que el nivel de ruido porque es el más importante. Más allá de que el criterio básico es la capacidad, o sea, cuánto caudal y cuánta presión le entrega. A mí lo otro me importa, pues no me importa. Pues se equivoca porque usted una máquina de estas la va a poner a trabajar en la mayoría de los casos en lugares donde hay personas, ¿cierto? Entonces hoy en día el tema de ruido, créanme, muchachos, es mucho más predominante que la misma selección del ventilador. Entonces, digamos que este criterio básico o ley cero es esa excelente clasificación o selección que ustedes hicieron de la máquina para una aplicación, pero hay que tener tres criterios importantes. Entonces, el nivel de ruido, como les digo, porque las personas que van a estar cerca de esa máquina tienen que tener un nivel de ruido adecuado de acuerdo a las normas de seguridad en el trabajo. Incluso si la unidad es remota, si la unidad está en un techo y no hay personas cerca, hay un tema de ruido ambiental. Entonces, más adelante hablaremos un poco de cómo se rige eso, pero a ti te pueden ir a cerrar una aplicación de estas si hiciste una mala selección de un ventilador y aunque seleccionaste muy bien caudal y presión, está haciendo mucho ruido y no te van a admitir que funcione. Entonces hay que moverse o de tecnología o comprar uno más caro que tiene algunas características de reducción de ruido, pero siempre entregando, como les digo, el caudal y la presión que ustedes determinaron, tiene que entregar esa máquina. En el segundo aspecto, la ley aquí número 2, son las aplicaciones especiales, ¿sí? No es lo mismo un ventilador que está sacando aire respiratorio, que es como se habla, de un grupo de personas en una oficina. Yo lo pongo para que renueve el aire y mantenga aire fresco y garantice las cantidades de aire adecuadas por los mismos requerimientos de salud y seguridad en el trabajo, a un ventilador que está conectado a un ducto que saca hollín o que saca viruta de madera o que saca eh, partículas abrasivas, por decirlo así. Entonces, empiecen a pensar que la máquina que va a estar sometido a eso, le tienes que empezar a sumar gallitos, características que van a subir el costo, que es la tercera ley, pero piensen en que además de cuánto caudal y cuánta presión, me tiene que resistir abrasión, me tiene que resistir el paso de polvo, o en el caso, por ejemplo, de la viruta de madera, esa viruta es inflamable, se puede encender fácilmente, entonces el motor tiene que tener cierta cantidad o cierta calidad de seguridad eléctrica, solo por mencionar alguna de esos temas. Si son, por ejemplo, aires que tienen alta humedad, entonces venga que es que el motor de ese ventilador no puede estar en el ducto, tiene que estar afuera del ducto. O venga que es que voy a mover altas temperaturas, entonces el motor se me va a calentar por encima de lo que diseñó el fabricante del motor como temperatura máxima y tendré que comprar uno de mejores características con rodamientos especiales, etcétera, que haga que sea más costoso. Entonces, chicos, ese tema de aplicaciones especiales siempre tienen que tenerlo en cuenta, no es solo en el papel poner cuánto caudal y cuánta presión me tiene que mover el ventilador, sino empezar a ponerle todas esas necesidades al cliente, a quien va a ir orientado ese ventilador. Y por último, el costo, pues es la suma de todo lo que hay de ahí para arriba. ¿A qué llamo costo? Es porque el costo hoy en día tiene un balance importante con temas asociados a la eficiencia energética, ¿cierto? Entonces, hoy los ventiladores que son más costosos suelen tener los mejores niveles de eficiencia energética, sin decir que uno de costo medio o bajo no pueda suplir la necesidad de caudal o presión. Entonces, también es poner ese balance. Tú le puedes hacer una instalación a un cliente o a una aplicación en donde el consumo kilovatio hora al año sea mayor, pero eso paga la inversión en 5 años y hagan que el costo del ventilador tenga más sentido comprar el que es más carito, porque eso se va a pagar solo. Oiga, que si no necesidad, la vida útil de ese ventilador que está sometido a viruta o a hollín o a partículas abrasivas es 2 años, entonces es mejor comprar
ventiladores baratos y cambiarlos cada 2 años, por poner un ejemplo. Entonces, miren, muchachos, que es un montón de criterios que se pueden denominar más de administración, más de gerencia del mantenimiento, que se pueden, digamos, tomar mejores decisiones dependiendo a qué va orientado, pero ustedes como ingenieros que ya ven mantenimiento, que ya ven otros temas pues, de instalaciones industriales o diseño de máquinas, elementos de máquinas, tráiganse o traten de traer todos esos conocimientos al momento pues, de tomar una decisión de ingeniería. De eso se trata, pues yo creo que la responsabilidad social de cada uno de nosotros, más allá de los cálculos y de las integrales y de todo eso, es que ustedes aprendan y sepan aplicar muy bien estos conocimientos. Entonces, de estos 2 grandes grupos que les traje, la primera parte son los axiales. Ustedes, como los ven aquí en estas imágenes, los pueden identificar fácilmente en muchas de las aplicaciones que ven en la industria o en salones o en recintos, discotecas, etcétera. Este es el más usado, ¿cierto? Un ventilador axial de pared, ustedes lo encuentran en múltiples aplicaciones. Podemos tener ya uno con un flange diferente, una manera de acople diferente, y uno diferente aquí con un motor y una transmisión. Ahorita les hablo un poquito de por qué ese tipo de cosas. Pero hablando de los ventiladores axiales como los conocemos aquí, son simples, son sencillos, son tradicionales, y en parte esa simplicidad que usted, el de su casa, que el que tiene al lado de la cama, cuando hace mucho calor o en zonas de elevadas temperaturas, el abanico común que conocen en la costa, es esto, es muy simple, es barato de producir, entrega muy buenos caudales. Entonces, se puede decir que la aplicación es directa. Yo siempre casi hago un hueco en la pared y lo pongo allí. El costo es bajo, y una de las principales funcionamientos o de características de estos ventiladores es que el caudal va afectado por las RPM. Creo que es una noción bastante simple de tener, de que entre más rápido gire esto, más aire va a entregar, más caudal va a tener. Entonces, cuando me refiero aquí a aplicaciones de bajo caudal, es pensando en temas industriales en donde o por transferencia de calor o por extraer grandes cantidades de humedad se requieran muchos caudales, pero esto de bajo o alto va a ser siempre numérico. Si para nosotros la aplicación es que tiene que entregar 300 pies cúbicos por minuto, usted no puede decir si eso es bajo o alto porque depende de la aplicación. Entonces, para hacer transferencia de calor en una central termoeléctrica, 300 pies cúbicos por minuto es nada, pero 300 pies cúbicos por minuto para refrigerar un carro quizás ya es considerable, o para una aplicación de cómputo de una ¿cómo se llama esto? De un servidor o demás, pues puede ser diferente. Entonces, no quiero que se queden que es que los ventiladores axiales tienen bajo caudal. No, depende de la aplicación, y puedes tener uno muy pequeño en la pared de unas 12 pulgadas, 15 pulgadas, como puedes tener uno de 1,5 metros, pues, ¿cierto? En el tema de acoplamiento, chicos, ahorita les mostraré en más detalle, pues, como la forma en cómo se desarman y las partes, pero aquí yo creo que pueden entender fácilmente de qué se trata. Esto es un slide muy introductorio. Un acoplamiento directo es donde el motor está metido en la manzana del ala, perdón, de la manzana del rotor, y aquí dentro es donde está el motor, y simplemente él impulsa aire de un sentido a otro y el motor está en la mitad, punto. Aquí, por ejemplo, no está en la mitad, por la aplicación o por muchas cosas, o porque quiero generar más RPMs, entonces pongo una relación de transmisión donde aquí hay un piñón, una polea pequeña, una grande, y si el régimen de revoluciones del motor acá es, no sé, 1800, entonces quiero tener otro efecto de RPM diferente en el ventilador. Esto se llama coupling directo. Yo creo que ya se dieron cuenta cuál es la gran ventaja. Pues un acoplamiento directo, eh, yo lo pongo acá de una vez para que nos quede
ponlo aquí. Entonces, en los axiales, donde llamamos acoplamiento directo, es igual a iguales RPMs del motor. Entonces esto, de alguna manera, chicos, les impide o les restringe mucho el tema de cuánto quiero hacer. ¿Por qué? Porque los motores tienen RPMs fijas dependiendo a su construcción, ¿cierto? Entonces tú encuentras motores casi siempre en múltiplos de 900 RPM, 1800, 3600, ¿cierto? Entonces usted va a estar sometido a este tipo de cosas. Lo estoy hablando como diseñadores, como conceptos básicos de diseño de ventiladores, pero ya les voy a traer el otro tema, y es que esto también me va a traer una limitación en capacidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de estos motores axiales, que son de bajo costo, no son de velocidad variable desde el motor. Pero a lo que voy, muchachos, recordemos que el objetivo de este curso es seleccionar máquinas. Ustedes no se van a poner a fabricar, bueno, o a diseñar motores desde cero, o a diseñar ventiladores desde cero. Ustedes se van a un catálogo de Siemens, de Carrier, de miles de fabricantes que hay de ventiladores, y seleccionan uno donde ustedes qué es lo que necesitan definir. Recuerden, caudal y presión. Punto. Yo voy y digo, y suplo mi necesidad técnica de caudal y presión, y digamos que te puede importar muy poco a qué RPM gira eso. Muy poco te puede importar porque solo te importa el caudal y la presión, sin decir que no sea importante, ¿cierto? Por eso les quiero decir, como pensando en el ventilador, como diseñadores de ventiladores, y en algún momento se meten en ese mundo, el tema de acoplamiento directo les limita las RPMs a las del ventilador. Pero si usted necesita que este diseño de ventilador con 2, 4, con 6 álabes entregue un caudal definitivo, o lo tengas que hacer operar, no sé, cierta época del año, porque también pasa en países estacionales, cierta época del año yo necesito que mi ventilador trabaje a 1250 RPM, y en otra época del año, llamémosla invierno o verano, necesito que, que mi ventilador esté a 1600 RPM. ¿Yo qué hago con mi ventilador? Compro uno solo. ¿Qué hago? Le cambio la polea. Entonces, piensen que en ese tipo de cosas se pueden presentar en la industria, y los cambios de RPMs que ustedes puedan hacer en una solución simple y barata como esta, la logro cambiando una polea, o puedo hacer una inversión importante en un motor de velocidad variable, en donde además tengo que tener un control de velocidad para motor desde sus parámetros eléctricos que incrementa aún más el costo, y yo tenga unas RPM con presionando un botón, o programando un PLC, o en un software de control, dependiendo cuán amplia sea pues como la cuestión. Entonces, quiero, como les digo, traer todos esos criterios que ustedes vayan anotando por ahí, tengan sus ideas pues y sus cosas, pero esa es la gran diferencia entre el acoplamiento directo e indirecto. Y le estoy escribiendo en las notas. Indirecto. Flexibilidad. Esto es lo más importante, muchachos. Espérate que no los estoy aquí. Estoy escribiendo flexibilidad. Listo. Como les mostré ahora, por ejemplo, a ver, es que yo estoy moviendo, con este ventilador, yo estoy moviendo gases que son producto de la evaporación de un tanque ácido. Entonces son gases de carácter ácido. Y ustedes dicen, bueno, tengo que diseñar muy bien la carcasa, los álabes y demás para que no se dañe. Y ustedes dicen, objetivo completado, venga que usted no pensó en el motor, la correa, ¿cierto? Entonces tengan muy en cuenta todos esos cosas. El acoplamiento indirecto va a permitir también, en la mayoría de los casos, sacar el motor afuera de la aplicación.
para que no pasen los gases a través del motor, no pasen los aires húmedos a través del motor y permita pues hacer una buena selección. Entonces, uno dice máquinas muy sencillas y demás. La gran recomendación aquí, chicos, es en grandes proyectos de infraestructura, prácticamente la responsabilidad de selección de estas máquinas no queda en ustedes, queda en un grupo de trabajo y unos proveedores que suplen esto. La experticia de aplicación la tienen muchas veces los proveedores, hagan mucho uso del conocimiento de ellos. Venga, es que usted le lleva el criterio, necesito un ventilador para estas condiciones. ¿Qué me puedes enseñar? Esto y esto. Y ahí es donde uno más aprende qué tipo de tecnologías que desarrollan los grandes fabricantes son las adecuadas para una aplicación en particular, sin tener que estar trabajando en Siemens, sin tener que estar trabajando en muchas de estas grandes empresas. Entonces es parte de lo que yo he aprendido y el conocimiento de proveedores, créanme que es bastante vital para entender tecnología, desarrollos nuevos, decisiones de ingeniería, que una persona que trabaja en Alemania, en China, en otra, se quemó el coco, sacó la solución, lo puso en un producto y ustedes como ingenieros aprovechen mucho ese conocimiento desde la aplicación práctica del mismo. Entonces eso es como lo que les quiero traer. ¿En dónde usamos ventiladores axiales, chicos? Pues ustedes como tal, estas aspas las ven en múltiples aplicaciones. Por ejemplo, estas unidades que se llaman unidades manejadoras de aire o unidades de enfriamiento evaporativo, que más adelante vamos a ver en aire acondicionado, usan ventiladores axiales en la mayoría de los casos porque son muy buenos para dar altos caudales. Entonces, voy a hacer aquí en el tablero una rayita para ir poniendo unos daticos. Ahorita las vemos. Voy a aprovechar aquí. Axiales. Entonces, desde aplicaciones tan grandes como una unidad manejadora de aire, ¿cierto? Un enfriador evaporativo, que esto puede ser tan pequeño como de 50 centímetros por 1 metro, como puede ser de 3 metros por 10, 15 de altura, ¿cierto? Depende de la aplicación. Si ustedes miran, por ejemplo, acá, miren que esto es un ambiente de alta humedad, ¿cierto? Yo estoy haciendo pasar una corriente de aire a través de unos chorros de agua que caen. De esa manera, o enfrío el agua si es mi propósito, o humedezco un aire, que es lo que quiero hacer. En este caso, casi siempre sacar el calor de un agua que entra caliente, la enfrío con aire natural y la saco hacia un sistema. Entonces, este enfriamiento de agua se hace a través de un flujo de aire ascendente y miren el motor donde está ubicado. Está afuera de la corriente de aire húmedo, ¿cierto? Porque ese aire pues sale a la atmósfera. Y yo lo único que estoy sometiendo a alta humedad es los álabes, que pueden ser de aluminio, pueden ser de muchos materiales que resisten la humedad, pero mi motor no es un buen aliado de la humedad, entonces lo saco del sistema, lo aparto de ese flujo de aire húmedo y a través de una transmisión logro que ese movimiento rotativo haga que se mueva el ventilador, por poner pues un ejemplo. Estos cajones ustedes los ven en muchos lugares, hace parte de un aire acondicionado, también usa ventiladores axiales, en este caso es de acople directo, no de acople indirecto como la de la izquierda, y me permite sacar el aire caliente de una unidad que se llama unidad condensadora. Esto es el condensador de un sistema de aire acondicionado. Aquí dentro también está el compresor, un par de circuitos pues eléctricos y demás, pero aquí la gran función de estos cajones de aire acondicionado que ustedes ven en los tejados, en las partes de afuera, es sacar ese aire caliente y el ventilador lo logra. ¿Qué cosas tiene, por ejemplo, un ventilador de estos que no tiene un ventilador como el de la derecha, ustedes quizás lo conocen, es el de un computador? Y es que estos ventiladores están sometidos a la intemperie, ¿cierto? En el caso de esta unidad también puede estar sometida a la intemperie, pero yo no estoy haciendo pasar la humedad del sistema por el motor. Yo tengo una forma de proteger al motor de la lluvia, o hay motores también pues de seguridad para la lluvia, que quizás no son muy buenos para la humedad, pero bueno,
vuelvo aquí a esto. El motor de esta unidad condensadora, por ejemplo, tiene características constructivas que lo hacen resistente a la intemperie, y esto puede recibir agua, lluvia, todo lo que usted quiera y no se dañe. Entonces, este ventilador es mucho más costoso que un ventilador de pared, por decirlo, por todos esos sistemas que usted está pagando de calidad de los rodamientos y otros asuntos. El de un computador no es resistente, en la mayoría de los casos no es resistente a la humedad, no son ambientes de alta humedad, pero tienen rodamientos especiales que hacen que la vida útil de este ventilador sea muy, muy largo. Tú puedes abrir un computador de 10, 15 años y esos ventiladores están intactos, puede que llenos de polvo, con bichos, con insectos y demás, dependiendo qué condiciones de mantenimiento tenga, pero el ventilador en sí da una vida útil muy, muy larga, mientras que el de la izquierda, por ejemplo, puede que no tenga una vida útil tan elevada y que tenga que reemplazarse cada ciertos años, por poner un ejemplo. En el caso pues de un radiador de un carro, en algunos camiones son de acoplamiento indirecto, donde ustedes ven que el motor tiene un sistema de poleas que mueve el ventilador. En los vehículos automóviles casi todos son de acople directo, donde el motor está ahí pegado al aspa, pero pues también son de una vida útil bastante elevada. Aquí tienen resistencia a la corrosión, esto recibe impactos a veces hasta de bichos, de insectos, entonces quizás el plástico, el que está elevado, tiene que absorber eso, el balanceo es importantísimo para temas de ruido. Entonces mire que siempre cada aplicación, chicos, tiene un criterio de ingeniería que ni siquiera tiene que ver con el ventilador en sí, sino con los factores externos. Humedad, en el caso de motores de vehículos, vibraciones. Las vibraciones pueden hacer que un aspa en movimiento choque contra alguno de los componentes. Humedad, intemperie, larga vida útil, ¿cierto? Entonces miren que son un montón de cosas, chicos, que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar un ventilador en sí. Profe, ¿Sí? profe, ¿qué tan importantes son las aspas en los ventiladores? Pues, o sea, la forma geométrica y todo eso. O sea, ¿qué diferencias tienen o qué aplicaciones? Chicos, no sé qué me pasó aquí, que no veo quién está hablando, hombre, siempre me gusta ver cómo quién participa, Diego, pero... profe. Bueno, yo creo que era porque estaba aquí Pina, por eso no, ahora sí, yo creo que me deja. Denme solo un segundo cuadro exacto, este grid view, apenas estoy manejando esto por primera vez. Grid view by default. No me gusta cómo se ve, pero bueno, Diego, no te cuento. O sea, tu pregunta va más orientada a qué, cuando dices es muy importante, ¿para qué propósito? ¿O a qué te referís mejor, si me puedes dar más claridad? Profe, ¿Sí? pues así como de manera general, o sea, la forma geométrica, la forma de las aspas, digamos como dependiendo de la forma, ¿qué ventajas tengo? Ok. Yo creo que en el segundo bloque del curso, en el segundo bloque de la clase de hoy, les traeré todos esos criterios, que miremos tipos de aspas, de álabes, pero está muy buena la pregunta. Y sí, o sea, de pronto no lo mencioné o lo tenía quizás para ahorita, pero que si tiene 5 o 6 álabes, que si tiene un tamaño más grande, un tamaño pequeño. Todas esas cosas tienen afectación directa en qué, muchachos, en el caudal y en la presión. ¿Más álabes significa más caudal? No, más álabes significa más presión, pero depende del álave. O sea, puede que un motor con un álave de este tipo mueva más caudal que 6 álabes de uno de aleta un poco más plana por el perfil aerodinámico del álave. Entonces, no quiero que se lleven por eso esos criterios desde ya, de entender que es que no, es que el profe dijo que más álabes son más presión, no necesariamente, depende del tipo de álave. Entonces son cosas que, como les digo, se ven más en el curso de diseño de máquinas térmicas para uno entender bien
ese detalle del perfil aerodinámico, de cómo ataca el aire, de presiones de contacto, de turbulencia. O sea, realmente eso es un mundo bastante caótico, llamémoslo así, por ser un mundo turbulento. Aquí no estamos hablando, o ningún ventilador te va a trabajar en flujo laminar. Entonces, hay muchas condiciones que puedes hacer doctorados en eso y aún así falta determinar muchas cosas, ¿cierto? Pero es eso, o sea, ahorita vamos a ver qué cosas afectan qué parámetros. Aquí es muy introductorio que nos familiaricemos con los tipos de cosas que se están haciendo, pero yo creo que quiero que te lleves mejor que el tipo de aspa que vas a seleccionar, más allá de suplir los requerimientos de caudal y presión, es las condiciones a las que va a estar sometida. De nuevo, partículas, abrasión, impacto de insectos, vibraciones, ese tipo de cosas sí son más importantes al momento de seleccionar un aspa, que ahorita hablaré en el segundo bloque de la clase. Voy a tratar de ser más ágil estos 15, 20 minuticos para que vamos a tomarnos un café y ahorita ya empecemos a rayar más números y cositas. Entonces, chicos, axiales, ¿por qué? Axiales es porque el flujo de aire, voy a volver aquí al tablero virtual. Axiales, ¿por qué? Porque ustedes tienen un ducto, por decir algo así, ¿cierto? Pongo voy a poner un ventilador de ala sencillo, una forma aquí bastante brusca, pues, de representarlo. ¿Cierto? Aquí puede que tengas un motor de manera directa o indirecta, bueno, lo que sea. El nombre axial tiene que ver, es porque la dirección de movimiento del aire es paralelo al eje del motor siempre, o al eje del ventilador. Entonces entra por aquí, sale por aquí, siempre atraviesa el cuerpo de manera lineal, aunque como tal, chicos, es bastante, al esto ser una máquina rotativa, realmente el aire puede que sí venga en líneas de flujo que tengan estas direcciones, y esas líneas de flujo, después de que pase el ventilador, se pueden volver este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, desde acá sale en un modo caracol, llamémoslo así, en un modo turbulento y que siempre copia la manera en cómo gira el aspa. ¿Listo? Entonces, esto, por eso es que se llaman axiales y el nombre que se les da aquí es, vamos a abrir aquí una nueva hojita de tablero, veamos si me funciona. Sí, funciona súper bien. Esta herramientica de tablero está muy bacana. Bueno, entonces, volvamos aquí a la presentación. Axiales tienen diferentes, hoy vimos dos grandes familias, acople directo e indirecto, eso se pueden empezar a abrir en otras familias. Estos se llaman vanoaxiales, a diferencia de estos que se llaman axiales, es porque siempre son para aplicaciones en ductos, ¿cierto? Es una unidad de motor ventilador que ya tiene su estructura y está lista para ser instalada en un ducto. Mientras que los axiales, como criterio general, yo los instalo, no sé, ustedes han visto estos grandes ventiladores que incluso tienen esta misma manera de transmisión, a veces con motores de combustión interna, en estos aeroplanos que se mueven sobre los lagos en Luisiana, pues que son bastante clásicos allá en Estados Unidos o en otras partes del mundo para moverse sobre arena hay varias cosas. O puedo estos poner que son de instalación directa en un orificio en la pared, o que los puedo poner en una caja, en un cuarto, bueno, en un contenedor, ¿cierto? Axiales. Los vanoaxiales, pues tienen esas dos familias. Pueden haber vanoaxiales de conexión directa o de conexión indirecta, pero es porque casi siempre están diseñados para ser instalados en ductos. Y ahí pues el nombre que se les da. Entonces, de igual manera el criterio es el mismo. El directo, como pueden ver en esta imagen de la izquierda, tiene un eje, un aspa, el soporte del motor está de manera radial hacia el cuerpo de metálico exterior, y esa unidad directamente va a ser instalada en un ducto, en una chimenea, bueno, hay muchos casos. En este otro, que es de acople indirecto, pues mire que el aire
quizás tiene menor área por donde fluir, ¿cierto? Pueden tener construcciones especiales, no sé si alcanzan a ver aquí, trataré de hacer un zoom. Mire que este tiene una vena aquí, tiene unas varillas. Esto es el soporte del eje. Aquí hay una chumacera, quizás no se alcanza a ver muy bien. Y aquí detrás, donde están los álabes, muy parecido a esto, pero está apuntando hacia atrás. Aquí lo que quería resaltar es el método de transmisión. Mire que está por fuera del ducto. Es muy probable que este esté diseñado para ambientes de alta humedad o de corrosión o de múltiples cosas, cenizas, partículas, y como tal, miren que todos los criterios de diseño se hacen para un fin en específico. Dudo que este sea de partículas sólidas por la manera en cómo está protegida la transmisión. Por ejemplo, una pared plana con la que se va a chocar una corriente de partículas, esto acumula partículas de lo lindo, y acá pueden haber en el tiempo, por pequeños impactos de partículas de alta dureza, puede romper eso en el tiempo. Ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, le hacen pendientes, les hacen formas en V para que las partículas reboten y sigan su trayecto. Esto quizás es para una aplicación o de químicos de alta corrosión o de partículas livianas flexibles. Bueno, pueden haber muchas cosas. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Señor, ¿Qué tipo de sellos mecánicos se utilizan en esos casos? ¿para el motor o para qué te Para referís? proteger la transmisión y todo. Pues acá las guardas son netamente cajones cerrados, ¿cierto? Los empaques de este tipo de cosas sí son empaques de catálogo que tú vas y buscas para aplicaciones de alto contenido de polvo, semejantes a como es unos empaques por ejemplo, de los ejes de un carro, que eso sí es agua, Vale. humedad y demás. Entonces, siempre piensa como tal que todos los componentes del motor tienen que estar diseñados para la condición. ¿Cuál fue el llamado al principio de la presentación? Ustedes son seleccionadores de un dispositivo para unas condiciones particulares. Si usted no le dice al fabricante del motor o al distribuidor, al vendedor, a la fábrica de ventiladores que le hace este dispositivo completo, que usted va y compra esto como una unidad completa para ser instalada en un sistema de ductos que usted va a diseñar, si usted no le dice que esto es para un ambiente corrosivo, él le vende cualquier cosa. Entonces, si usted se va a profesionalizar en una fábrica que diseñe ese tipo de cosas, tienes que pensar como ingeniero mecánico, elementos de máquinas, que el sello, el eje, los materiales y demás estén diseñados para esa aplicación de polvo. Entonces, sin decirte una referencia en particular, piensa siempre en las características. Las grasas no pueden estar expuestas, se llenan de polvo, las grasas tienen que estar dentro de los sellos, rodamientos sellados. Por ejemplo, si esto es un ambiente de alta humedad o de químicos solventes, quizás una transmisión de caucho no sea la mejor opción, mejor una cadena, ¿cierto? Con una guarda, un tensionador, lubricante donde el polvo, la partícula esta contaminante no toque ese lubricante. Entonces, mira que aquí nos podemos quedar hablando de un montón de cosas que no van al objetivo del curso, que es seleccionar la máquina. Entonces, si tú abres un catálogo de ventiladores, que ahorita les voy a abrir algunos, tú vas a encontrar ventiladores para múltiples aplicaciones, para múltiples caudales, múltiples presiones, y es por ahí que quiero que se lleven, que es la manera en cómo se selecciona. Entonces, miren cómo se instalan en la mayoría de los casos, van fijos a una pared, probablemente requieran de amortiguadores. De nuevo, el ruido, chicos, el ruido aquí es bastante importante de controlar, casi siempre para no transmitir vibraciones hacia los ductos. Estas juntas que ustedes ven acá perforadas, donde van a ir los tornillos, casi siempre se ponen en sándwich con placas de caucho, con amortiguador. Yo creo que acá se alcanza a ver, esta cinta negra que ustedes ven acá es un amortiguador. Aquí, por ejemplo, es una funda flexible, probablemente porque esto es un elemento al piso. Entonces, estas fundas, por ejemplo, evitan que las vibraciones se transmitan a un cajón, y eso es una caja de resonancia, muchachos. Esto hace mucho ruido si yo lo conecto directamente al motor o a un sistema que vibre. Entonces, son cosas de ese tipo, chicos, que tienen que tenerse en cuenta, y que
Muy probablemente acá no venga a traerles el detalle preciso de cómo se selecciona el caucho de vibración o el amortiguador de la instalación del ventilador, no. Son temas muy profesionales que quizás trataré de traerles mucha información, pero quizás esto se pueda volver un curso solo, ¿cierto? Pero a eso no voy, pues, y no es mi experticia llegar al detalle, pues, de ese tipo de máquinas, pero traeré, pues, todos los criterios que necesitamos. Bueno, aquí traigo, hablando, antes de pasar a los centrífugos, quiero empezar a ponerles unas imágenes, vamos a ver si sí logré hacer que esto funcione en Google Fotos, sí. Vamos a ver si sí me deja. Perfecto. Me fue muy bien con esta herramienta. Entonces, voy a empezar a traer Google Drive. Ay, ¿por qué no puedo traer Google Fotos acá? No. Drag an image, select from your device. ¿De dónde las? Vamos, miro si me traigo un link, si los puedo hacer. Entonces, y si me lo toco para acá, casi siempre estas plataformas tienen. Sí. Como conecto Jamboard a mis imágenes de Google Drive. Recent, share with me. No, venga, yo me traigo, le hago una pequeña, porque sí las trae Drive. Venga, chicos, que estamos aprendiendo aquí cómo es la cosa. Vamos a aquí. Todas las que saqué para el día de hoy. Creo que Jamboard sí te deja, sino que estás como en Google Drive y es en otra pestañita que tiene. Veamos. Sticky Note, Add Image, le dice Ahí. añadir imagen. Ajá, Traer imagen. y le das atrás. Y ahí está fotos. Quizás sea ahí que te deje. Acá. Arriba, al lado de Google Drive. No. Lo que me está trayendo son las fotos de... Mira, son fotos de perfil que tengo. Bueno, ya aquí aprende, pues no las puedo cargar a Google Fotos, sino que las tengo que llevar a Google Drive, porque en Drive sí tengo, mira, sí tengo acceso a una carpeta en Drive. Entonces, solo denme 2 minutos, yo paso estas fotos al Drive de manera que queden como archivos. Y aquí pongámosle otra carpeta, sí, dámosla aquí. Listo. Ay, pucha, va a ser un reguero aquí. Un segundo que... Aquí. Eso es lo que quería hacer. Y ahora sí las subo como archivos. Drive. Acá. Entonces, por la clase de hoy. Vamos a hacer una nueva que se llame. Pero igual esto es temporal porque aquí todas estas fotos las voy a llevar al mi Jamboard. Entonces, bueno, no creo que tarde mucho. Bueno, ahí ya puedo empezar a traerme algunas. Entonces, para cerrar un par de criterios acá de... A ver, yo miro si la puedo. Ah, yo sí soy una... Que... No. Me acabo de dar cuenta de algo, es que lo podía hacer desde este mismo dispositivo donde estoy parado aquí en la tablet. Ay. Bueno.
Vamos a ir cargándolas aquí, que es más fácil, y me deja ponerlas donde las necesito. Entonces, aquí ya están viendo mi Jamboard, sí, estoy en la página número 2. Vamos a traernos la de los axiales. Esto aquí yo creo que ya lo vamos a poder ver. Tengamos esta imagen por aquí. Pongámosle la otra. Recent Images, Image Library. Y veamos por dónde es que fluye el aire. Entonces traigámonos esta. Quizás es más difícil. Traigámonos esta. Bueno, ya cargar estas imágenes al Jam la próxima vez más fácil. Esta. Y la otra es esta última. Esta. Perfecto. Entonces, volviendo a la de ahorita, ya acá tengo un par de cosas adicionales. ¿Cómo hago? Aquí bacano. Listo. Entonces, chicos, aquí helicoidal. Entonces, otros nombres que podemos encontrar en la literatura para estos axiales, para que terminemos como esta parte, es como helicoidales también, ¿cierto? Entonces, para que no nos encontremos pues como, que es que el profe habló de un ventilador y ese es otro, no, esto es el mismo axial. Entonces, dependiendo de la literatura, ¿qué vamos a hacer? Construcción sencilla, tenemos una placa, ¿cierto? Donde va soportado siempre el eje del ventilador y ya pues el motor tiene o un soporte que va a la misma estructura como en esta zona de acá, o en su defecto pues puede tener, no sé, algún tipo de cubierta, otro tipo de acople, otro tipo, si se pega, no sé, de la pared. Bueno, pues ya depende del tipo de ventilador, pero aquí el criterio, chicos, es siempre tener un ventilador que esté muy bien acoplado y evitar al máximo las vibraciones. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí, este es uno de los axiales que se instalan dentro de un ducto, ¿cierto? Que puede tener una aplicación como de flauta, un cuerpo diferente, puede atravesar una pared quizás un poco más grande o tiene, no sé, se pone a través los he visto que van en paneles, perdón, en cosas que son de doble pared para minimizar el ruido. Entonces, que por ejemplo, una de las paredes es esta, ¿cierto? Aquí pueden poner materiales aislantes, espumas, pueden ver, y la otra pared va aquí, ¿cierto? Y esto puede ir, digamos, cubierto con, ay, yo miro si le puedo hacer menos zoom in, control al más, control al menos, listo, está mejor esto. Entonces, dependiendo de la aplicación, chicos, pues el cuerpo va a ser más largo, más corto, no quiero pues como centrarme ahí para no llevar este detalle más allá de lo que realmente es importante aquí, y es, mírenlo cómo está soportado, ¿cierto? Entonces el motor, el eje, el motor se apoya en una zona inferior o puede estar pegado de estos acoples, ¿cierto? Puede tener un rodamiento en esta zona que soporte el eje. Entonces, depende mucho, como les digo, del tipo de montaje que se haga. A eso se les conocen tuboaxiales, porque el motor está dentro del ducto, ¿sí? En el siguiente slide ya vemos los de acople indirecto. Entonces, por terminar aquí, qué pena, les voy a poner
para que nos quede una vez titulada esto en el PDF, voy a poner aquí esto. Entonces esto es axiales, acople directo. Listo. Axiales de acople directo. Vamos a ver si perfecto. Y estos serían axiales, acople indirecto. Lo puse en la siguiente. Entonces, volviendo aquí, chicos, pues rotor como parte siempre lo que se mueve, puede tener conos de entrada que permite, ya vamos a ver en la próxima clase por qué estos conos, cómo afecta el ventilador su región próxima. El mismo aire que circula aquí es el que refrigera las aletas del motor, entonces el motor tiene aletas porque se tiene que refrigerar. Tiene un cono de descarga que tiene un propósito que ya vamos a ver después en por qué estos conos, pero mire que esas partes, chicos, es bastante clara de entender. En el tema de acoplamiento indirecto, también tengo ya quizás otros retos, y es, miren que mi carcasa exterior soporta el motor, entonces ya la ventilación del aire que circula por aquí no refrigera el motor. Estoy poniendo obstáculos al flujo de aire, entonces estos motores, a diferencia de los otros, generan una caída de presión o una restricción al flujo mayor, que es una de las condiciones pues, que es contraproducente aquí, pero que son necesarias para el caso de temas contaminantes, partículas y demás. Las correas de transmisión las tengo que proteger, entonces mire que tiene carcasas de protección de la transmisión, puede tener una, dos, tres chumaceras dependiendo cómo se haga, y el rotor está pues en la parte de acá, eso es un corte de sección, es un rotor idéntico pues al que vimos ahorita. Entonces miren más o menos cómo es por dentro esas fotos que les mostré ahorita. Este es el econoxia axial con aletas, ¿cierto? Y el flujo de aire pues está por fuera de ese grupo. Es control alt menos control menos más. Este otro tipo, por ejemplo, de rotor es diferente. Puede tener unos alaves destinados de manera diferente, unos rectángulos que ustedes ven. Aquí no se ve muy bien de qué se trata, pero esto no es no es un centrífugo, es también aletas que direccionan el flujo de una mejor manera. Mire que tienen unos conductos diferentes, una gran barrera que además de proteger la transmisión, pues tiene un propósito particular de fluir el aire por fuera de ese rotor. Y esto, más allá de un propósito de, profe, ¿por qué el flujo va por fuera? Es un tema de presión y caudal. Esto, caracterizado en los catálogos, ustedes van a ver que la presión y caudal de este tipo de diseños, que se conocen como helicoidales, son diferentes a los axiales, simplemente porque entregan unos flujos y unas presiones diferentes. Y reitero, eso me parece, chicos, que es lo más importante que tienen que tener en cuenta. El tema de ventiladores y de flujo turbulento es bastante difícil. Aquí no hay fórmulas de Navier-Stokes que simulen o que permitan hacer estos cálculos para entender muy bien muchos de los parámetros del fluido, pero la presión y el caudal, que son, llamémoslo, características macro, producto del movimiento del aire, es lo que vamos a aprovechar en este curso, ¿sí? Entonces, ahí quería pues como hacerles una disección pequeña del tipo de ventiladores que podemos encontrar en este caso. Entonces, espérate que acá se me movió esta imagen, le damos atrás. Vamos a rotarla. Bueno, entonces antes de pasar a la otra familia, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Que yo creo, chicos, que quieren démonos una pausa, tomémonos un cafecito. Yo miro que nos falta aquí rápidamente, los centrífugos, los tipos de las curvas, no, eso sí lo sacamos ahorita en un momentico.
Profe, Señor. era para preguntarle si usted nos puede compartir las diapositivas. Sí, o sea, estas presentaciones van a quedar, como les dije hace un momento, en esta carpeta de Google Drive que se llama Refri. Y ahorita les paso, es que apenas hasta ayer a las 9 de la noche tenía modificaciones en la lista. Entonces no quería ponerlo hasta que prácticamente todos no terminaran de hacer sus modificaciones a sus horarios. Y va a quedar aquí. Entonces, dentro de clases van a estar todas las clases que vamos viendo. Voy a ir haciendo carpeta por clase. ¿Qué va a haber en cada carpeta? El slide de PowerPoint, el PDF que sale de aquí de estas notas de tablero y la grabación. Listo. Entonces, eso es lo que va a quedar aquí. Todos van a tener acceso a estas carpetas. Listo, profe, gracias. Dale, Jason. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No, listo. Entonces voy a... Adelante. 10 en punto. Vale, espérate, yo le doy aquí para que esto no nos quede. Voy a parar la presentación y voy a parar la grabación para que nos queden dos. No quede esto así en solo. Nos vemos, chicos, a las